Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están ustedes? Me alegra que estemos una vez más disfrutando de la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones y también unidos por el Espíritu Santo, podamos abrir la palabra de Dios y aprender de ella lo que nos quiere decir. Por eso encomendamos esta lectura de la palabra en las manos de nuestro Señor. La palabra está bendecida de por sí, bendita en sí misma, pero necesitamos que el Señor nos bendiga a nosotros y que nuestra mente esté atenta, nuestro corazón dispuesto para escuchar la voz del Señor. Hay un tema que me hace llamado la atención hace bastante tiempo y lo estaba estudiando, todavía no terminé de estudio, pero lo quería compartir en esta oportunidad. Y todos conocemos bien el origen del pueblo del Señor, el pueblo terrenal, de los hebreos. Vamos a empezar a nombrarlo como se nombra en sus orígenes, de los hebreos. Pero hay algo muy importante que yo quería mencionar, porque en el Éxodo, cuando el Señor está por generar esta circunstancia de la libertad de su pueblo esclavo en Egipto, hay algo muy interesante que el Señor se pronuncia en cuanto a su nombre. Todos conocemos que el nombre en aquel momento era fundamental. Conocer todo el nombre era conocer a la persona. Hoy no es así, pero en aquel momento el que conocía el nombre conocía toda la persona. Y de alguna manera, al conocer completamente la persona, había cierta autoridad sobre ella. De manera tal que cuando hablamos del nombre de Dios, es muy importante porque si conociéramos totalmente lo que es el nombre de Dios, conoceríamos en profundidad quién es nuestro Señor. Ahora, cuando Moisés se presenta, o de alguna manera a la inversa, Dios se presenta delante de Moisés primero en la zarza ardiente y después él reclama su presencia, una de las cosas que dice Moisés, dice, cuando yo me presente delante del pueblo y me diga quién te envía, yo le tengo que dar el nombre de quien me envía para tener autoridad. Entonces el Señor, Dios, Jehová, Yahvé, le da una misión en realidad. Y en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 14, dice, le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este es el nombre que el mismo Señor Jesús dice, yo soy. Pero además de esto también le encomendó una misión a Moisés. Y además dijo a Moisés, versículo 15 del capítulo 3 de Éxodo, Jehová el Dios de vuestros padres. Dice que Él era Jehová el Dios de vuestros padres. Y acá comienza un nombre muy especial. Y dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dice, cuando te pregunten, además del yo soy, decile esto. Me envió el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y Yahvé, Jehová, Dios, le dice a Moisés, este es mi nombre, para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Atención a esto. Versículo 16. Ve y reúna a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo estas cuestiones. Así que acá tenemos nuestro Dios revelándose a su pueblo, el pueblo terrenal. Él hace mención a que Él es Dios, pero es el Dios de nuestros padres, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Lo llamativo que el Señor Jesús también dijo esto,
Y obviamente en el Nuevo Testamento habla también de estas cosas. Y lo dice de varias maneras, porque en realidad la idea del Señor Jesús es apuntar a otra cuestión, pero por ejemplo en Mateo capítulo 22, versículo 32, Marcos 12, versículo 26 y Lucas 20, versículo 37, el Señor Jesucristo en estos tres evangelios que se refieren a un mismo evento, dice que el Señor Jesús dijo: veremos a Abraham, a Isaac y a Jacob en el reino de Dios. Son menciones que el Señor Jesús hizo a este nombre, de manera que es un nombre muy importante. Y vamos a empezar. Abraham, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué le habrá dicho esto a su pueblo? Es que hay una experiencia con respecto a Jehová a través de la vida de Abraham. Hay otra experiencia distinta a partir de la vida de Isaac, y hay otra experiencia también distinta a las dos anteriores de la vida de Jacob. Cada uno tiene su experiencia con respecto a Dios, pero es bueno que nosotros conozcamos cada una de las experiencias. Yo quisiera hablar hoy la experiencia y cuál era la finalidad de Jehová, de Yahvé, el Dios, nuestro Dios, con respecto a lo que necesitaba de Abraham. No todos sabemos que es el padre de la fe, obviamente, y él estaba hablando algo al respecto sobre esto, que en su nombre, al decir yo soy Dios de Abraham, hace mención sin nombrar, está intrínseco en el nombre que Abraham era un hombre de fe. Pero también tuvo algunas experiencias negativas que es bueno que nosotros las sepamos y entendamos y aceptemos, que son cosas que el Señor no quiere. Así que lo primero que voy a hacer es ir al capítulo 12, donde tenemos de Génesis, donde tenemos la primera mención de lo que nuestro Dios comenzaba. Acá estamos hablando, cuando dice versículo 1, pero Jehová. Acá cuando hablamos de Jehová, debemos tener presente que este es el nombre propio de Dios. Es el tetragramaton tan, familiarizado con el pueblo de Israel. El tetragramaton son 4 letras que realmente se considera que es el nombre propio de Dios. Jehová, Yahvé. Los otros son nombres compuestos que también son nombres de Dios, por supuesto, pero hacen a la revelación paulatina que Dios tuvo con su pueblo, y que también es muy bueno de que nosotros tengamos mención, porque somos pueblo injertado en la raíz sólida y verdadera que es el Señor Jesucristo, pero somos pueblo, no nos olvidemos, Él es la vid verdadera, nosotros estamos en Él, nosotros vivimos en Él y de Él nos alimentamos, del Señor Jesucristo. El agricultor es el que sembró, es Dios Padre. Así que en función de esto, y quería hacer una mención solamente, este nombre Yahvé es una transliteración fonética de 4 consonantes, que no se pueden, las consonantes solas no se pueden leer. Necesitamos las vocales para darle significado a lo que estamos hablando. La primer consonante es Yod, que es una palabra, es una letra como la Y, Yod. Después hay otra palabra que es Hey, que es como una expiración, Hey, como house, como home en inglés. Esa es la segunda letra. La tercera letra es la Bab, que es la W para nuestro idioma, y la cuarta letra vuelve a ser la Hey. Es decir, que colocándole las vocales que aproximadamente fonéticamente le podemos decir, ya leemos Jehová, allí con la Y, con la H, con la W y con la H de nuevo, esa con las vocales insertadas leemos la palabra Jehová. Este es el tetragramatón.
Pero es muy importante que también conozcamos que los amanuenses, los escritores y escribas, cuando llegaban a esta palabra, era una palabra santa, impronunciable. Entonces cambiaban de estilográfica, no usaban la misma. Tenían una que era santificada en el sentido porque era separada para escribir. Tenían una que era separada para escribir solamente el nombre de Dios. Entonces ellos estaban escribiendo comúnmente y transliterando, copiando copiaban varias a la vez, las palabras de la Torá. Cuando llegaban a la palabra Yahvé, usaban la otra, porque así era de impresionantemente respetuoso el nombre de Dios. Era un nombre que sobre todo nombre, y en el nombre de Dios, el del Señor Jesucristo, se doblará toda la rodilla. Recordemos, era impresionante el nombre de Dios. Y en este caso, ¿por qué aludimos a esto? Porque Él está diciendo que era el Dios de Abraham, el Dios de Abraham. ¿Qué pasó para que Él diga, yo soy el Dios de Abraham? Bueno, acá llama Abraham, versículo 12, capítulo 12, versículo 1 que todos conocemos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete. Deja todo lo que tenés. Debo suponerte que tendría que ir con su esposa, pero la parentela, la otra parte, dejala. Abraham entendió algo distinto, pero no fue por él. No es que lo estoy, digamos, haciendo apologética de la actitud de Abraham, no. Si vamos al capítulo 11 de Génesis, versículo 31, vamos a encontrar una razón para esta pseudo desobediencia de Abraham. Dice así, versículo 31 del capítulo anterior, el 11. Dice, y tomó Taré, el padre de Abraham, a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahora, esto se ve a la cultura de aquel momento, que el padre era el jefe de familia, indudablemente. No es como ahora, él era el jefe. Entonces, cuando Abraham recibió de Jehová, cuando recibió de Jehová la orden de salir, pero dejar la parentela, acá intervino el padre y dijo, bueno, vamos a ir todos. Y Taré se llevó, además de Abraham, a estos otros que habíamos visto. ¿A quién se llevó? Bueno, la comitiva que salió de ahí fue obviamente Abraham, el padre Taré, y su esposa, Sarai, la esposa de Abraham, y su sobrino Lot, que había quedado huérfano. Pero hay algo importante acá, que quiero hablar precisamente. Jehová, Yahvé, le había dicho a Abraham, capítulo 12:1, le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dejando esto de que intervino Taré, porque hemos leído bien claro, vete de tu tierra, de la casa de tu padre y de tu parentela, dejando de lado eso, acá hay algo muy importante. Vete es una orden que está en imperativo. ¿Qué orden? Para el español es ir, andate de acá, salí de acá, deja todo y andate, vete. Pero para el hebreo, precisamente, la palabra vete está compuesta por dos palabras. Y las palabras que le dijo Jehová
Abraham es lej, lejá. Lej es vete. Y lejá es muy interesante que la sepamos. Quiero decirte algo. La Biblia hebrea tiene una sola versión. Nuestras Biblias, las que son dinámicas o las antiguas, hay varias versiones. Cada uno le da su alegorización y su interpretación. Yo siempre conservo la Biblia 1960, siempre, con sus dificultades, pero es lo que más deseo y quiero en mi vida, es leer la Biblia 1960 de Reina y Valera. Esto es entre paréntesis. Pero este lej, lejá, ¿qué quiere decir? Lej es vete, sí, salí de acá, partí de acá, andá a donde yo te voy a decir. No es sin rumbo, yo te voy a decir dónde tenés que ir. Pero ese lej, lejá, el ja, ¿sabes qué quiere decir? Como en hebreo tiene muy pocas palabras, pero hay varios significados que el contexto está indicando, quiere decir anda de ti mismo, una de las acepciones. Es decir, anda de ti mismo, vete, pero anda de vos mismo. Anda por tus medios, por tu posibilidad, anda por tu esfuerzo. Pero también quiere decir, ándate hacia ti mismo. Y esto significa, deja lo que sos vos y anda a lo que realmente yo quiero que seas, le dice Jehová. Esta es la interpretación en el hebreo. A Abraham le dijo, vete, camina, anda, deja todo lo tuyo. Yo quiero que vos vayas con mis instrucciones, no con las tuyas. Anda por el camino que yo te voy a indicar, que no le dio destino. Obviamente sabemos a dónde iba, porque el capítulo 2 está diciendo después algunas cosas que infieren que tenía que ir a un lugar especial, ¿no es cierto? Canaán. Pero le dijo, vete, deja lo tuyo, hacer mi voluntad. Una de las cosas que tenemos que aprender de Abraham, además de su fe, es que él aprendió a conocer a Dios Padre. Eso es muy importante, aprendió a conocer a Dios Padre. Cuando Dios Padre le dijo, yo soy tu Dios, y él entendió que era así, que él era el Padre, no era Taré, el Padre espiritual, sino el Padre espiritual era Dios Padre, empezó a cambiar su vida. Él fue con Taré y Taré tuvo que fallecer, tuvo que morir. Dios le habló en ese momento cuando salía de Ur de los Caldeos y no le volvió a hablar. En Aram nunca le habló. En cambio, cuando falleció su padre, él algo reconoció de Dios y recomenzó el destino, trajo otra vez a su memoria el destino que Dios le había establecido. ¿Y a dónde llegó? Y llegó a donde Dios le dijo que llegue. Y se fue Abraham, dice el versículo 4 del capítulo 12, como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Su papá ya había muerto. Tuvo que enterrar a su padre. Y quedó Lot. Y Abraham era como de 75 años cuando salió de Harán. Y fue y llegó a la tierra donde Dios le había dicho. Porque Dios le fue diciendo, ese es el lugar. Cuando llegó al lugar, el versículo 7, siempre en el capítulo 12, dice que apareció Jehová, Yahvé, el tetragramatón, a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar. Ese altar que fue edificado a Jehová, ¿quién le había aparecido? Hace después mención el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 56, y hace referencia a este hecho. Cuando Abraham lo vio, quiere decir que
en la parte histórica, a este altar se le llama el altar del Dios apareciente, porque le volvió a aparecer. Esta tierra le voy a dar. Pero había hambre en esa tierra, y quiero hacer un poquito más de rapidez en mi exposición. Había hambre. ¿A dónde se fue? Egipto. Había dos civilizaciones muy grandes, Babilonia y Egipto. Él se fue a Egipto. Allí anduvo bien, ganó mucho dinero, mucha vaca, muchos animales y demás, pero cometió un problema. Mintió. La esposa de Sarai era hermosa, entonces él dijo que era la hermana. Y el faraón lo tuvo que echar. Cuando descubrió esto, lo tuvo que echar. Volvió otra vez a este lugar. Y hubo problemas. Hubo problemas porque todavía no se le aparecía a Dios de nuevamente. Entonces la rencilla que hubo con Lot, su sobrino, permitió que Abraham sabiamente dijera: Lot, si vos vas para allá, yo voy para allá. Y ahí dejó a Lot. Así que tuvo que pasar todo esto para aprender que Dios era el Padre, que Dios era el que tenía que tener el objetivo, que con Dios tenía que tener el objetivo, no era el objetivo de él, el objetivo de él por su inteligencia, su capacidad, por su razonamiento que lo benefició económicamente, y no hay dudas de esto, para la parte espiritual no servía. Dios quería ponerle el plan dentro de la cabeza, del corazón, dentro del alma de Abraham, el plan de Dios, no la voluntad de Abraham. Nosotros muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y después oramos al Señor: Señor, me parece que esto es tu voluntad, beneficiame, dame, ayúdame y bendecime. No es así. Nosotros tenemos que entender que el plan lo tiene Dios y nosotros tenemos que irnos sin nosotros. Tenemos que entender que Dios nos necesita, no de acuerdo a nuestra idiosincrasia, nuestro pensamiento, nuestra intelectualidad. Todo eso tiene que estar al servicio de Dios. No nos podemos desprender, pero en la voluntad de Dios puede ser muy útil para Dios. Pero el plan lo tiene Él. Cuando Él tiene un plan y nosotros hacemos la voluntad, somos siempre más que vencedores. Cuando empleamos nuestro plan, nuestro pensamiento, acá no hay comida. ¿Qué tendría que haber dicho Abraham? Señor, vos me mandás acá y no hay comida, resolvé este problema. Él lo resolvió de acuerdo a su razonamiento humano. Y me voy a Egipto. Y allí le fue bien económicamente, pero le fue mal espiritualmente. Cuando volvió otra vez de ese lugar y de Egipto y volvió al mismo lugar donde había pasado y había levantado el arca, allí ya sin Lot y sin su papá Taret, se le aparece de nuevo el Señor, capítulo 15 de Génesis, y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, grande, grande. Bueno, allí le da la revelación de que el Padre Dios le va a dar un hijo porque cometió otro problema humano. Ustedes lo recuerdan con Ismael, se va el tiempo, pero siempre la vez que su esposa dice: ¿y ahora cómo arreglamos esto? No buscaron la dirección de Dios, pusieron el plan que ellos tenían. Y bueno, mirá, me queda esto, utilicemos este camino, pero no era el camino de Dios. Entonces se le apareció Dios después y allí le dijo: no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, y tu recompensa, tu galardón, será sobremanera grande. Pero acá pasa algo, en el capítulo 17, y siempre volviendo al lejá, andá, pero no vayas con tu pensamiento, andá con el mío, andate de ti mismo, andate hacia ti mismo. ¿Qué es esto de hacia ti? Es Rubén, el Jorge, el Pedro, quien sea, que Dios quiere. Él quiere eso, que nosotros atendamos qué es lo que quiere Él de mí.
de Rubén, ¿qué quiere Dios de mí? Entonces tengo que ir a eso, pero debo conocer la voluntad del Señor primero. Entonces, andá y deja todo, deja todo, andá hacia ti mismo como yo te voy a formar. Pero en el capítulo 17, acá se aparece nuevamente, era Abraham ya de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esta oportunidad, acá Abraham aprendió que el que manda es el Padre Dios, es Yahvé, es Jehová. No manda él ni su papá que lo tuvo que enterrar en Harán. El que manda acá es el Dios. Cuando uno entiende quién es el Padre de uno, yo tengo mi Padre en el cielo. Humanamente va a seguir siendo siempre mi Padre, me gestó la vida. Pero mi Padre es Dios, Yahvé, el tetragramatón. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en el capítulo 17 le habla con otro nombre y le dice, yo soy el Shaddai, el pecho de mujer. Ahora, anda delante de mí, sé perfecto. Abraham aprendió a ir delante del Señor y ser perfecto. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor para esto? Le dio lo necesario para que él ande delante de Yahvé y sea perfecto. Esta perfección que debemos lograr, que debemos adquirir,